¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pasadas las elecciones, mucha gente en redes sociales sigue diciendo que el problema de México no está en la política ni en los gobiernos tan malos que tuvimos con el PRI y el PAN, sino que el cambio está en ti. El cambio está en ti y en mí, que somos unos chairos y ninis huevones. Bueno, déjenme comentarles algo. Yo no sé mucho de política, ni de derecho, ni de economía, pero creo que uso un poquito el cerebro e intento razonar un poquitito. Fíjate bien, si vivimos en un país con 55 millones de pobres y 12 millones de personas en pobreza extrema, más 8 millones de desempleados en el actual año, en lo que va del año, el primer semestre de 2018, si sumamos esas cifras tan aberrantes y si sumamos que se está cobrando un ISR tan alto que ni en países de primer mundo se cobra, o inclusive hay países de primer mundo en el que no existe este impuesto, si sumamos todas estas cosas, tenemos una recaudación fiscal muy grande, muy importante, pero la cual está destinada solamente al gasto corriente del gobierno, es decir, a mantener una plantilla de burócratas muy alta, con sueldos excesivamente altos para funcionarios de gobierno y empleados gubernamentales que no están aprovechando estos sueldos y salarios, estos emolumentos, estos ingresos. Es decir, estas personas cobran, pero no hacen mucho por el país. Ahí empieza el primer síntoma de la corrupción, que se llama nepotismo, influyentismo, amiguismo, porque se crean plazas, se crean empleos que no son necesarios, que no tendrían por qué tener una plantilla de gobierno tan abultada. Ese es el primer paso, y la gente sigue diciendo que tú y yo somos unos chairos, unos ninis y unos huevones, aunque con todo y ello, pues tú y yo lo intentamos salir a trabajar día con día. Bueno, este país, México, es uno de los pocos países en donde a ti te cobran por tener un coche, la tenencia. Este impuesto, de igual forma, y con el de las fotomultas que ya se van destinados al gasto corriente, el de la tenencia, a pagarle sueldos a funcionarios de gobierno que inclusive ni siquiera tendrían por qué tener esos empleos, pero también el de las fotomultas va destinado a empresas privadas. El 60% de los ingresos de fotomultas está siendo destinado a las mismas empresas que instalaron cámaras y que brindan estos servicios al gobierno local capitalino. Entonces, si seguimos con esa idea de que el cambio solamente está en ti y en mí, porque somos unos huevones, chairos y ninis, y que si yo dejo de pasarme un alto, o si yo dejo de tirar un chicle en la calle, ya por esto el actual gobierno del PRI, o los dos pasados del PAN, y los pasados del PRI, van a cambiar, van a dejar de robar, van a de ser corruptos, van a dejar de ser trances, van a dejar de hacer legislaciones fiscales que solamente benefician a empresarios. Por ejemplo, los empresarios eluden hasta el 90% de los impuestos que deberían de pagar con técnicas fiscales, pero no es porque sus abogados o asesores fiscales sean muy buenos, sus contadores, simplemente porque el legislador corrupto del PRI, del PAN, del PRD, del actual PRD, han dejado lagunas fiscales dentro de las leyes para que así pudiera pasar. Y yo siempre se los digo a las personas, lo que es legal o constitucional no siempre es lo justo, lo bueno, lo equitativo o lo retributivo. 628 legisladores federales legislan lo que quieren. ¿En beneficio de quiénes? De empresarios, de corruptos, de otros políticos. Entonces, no porque esté plasmado en las leyes, en la Constitución, leyes locales, siempre va a ser lo justo, lo bueno y lo equitativo, ¿no? Deja de pensar que el cambio solamente está en ti. Sí, claro, el cambio está en las personas huevonas, en los rateros, en los secuestradores, en los extorsionadores. Pero el cambio no está en mí, que soy un abogado que al contrario he sido víctima del delito, que intento trabajo, gano poco o mucho, pero lo intento, ¿no? En el que vende los tamales, en el plomero, en el mecánico, en el arquitecto, en los médicos. El cambio no está en ellos ni en nosotros. El cambio no está en ese 90% de ciudadanos. El cambio está en el 99% de políticos corruptos y rateros que drenan al país, y el cambio está en el otro 5% de ciudadanos que efectivamente se dedican a emborracharse, a empedarse, a drogarse, a secuestrar, a robar, a extorsionar, ¿no? Ánimo.